Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Vamos a orarle al Señor por esta palabra. Padre, quiero darte gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien ha dirigido mi corazón y mi mente por esta palabra, Señor, que venías preparando para la iglesia Soplo de Vida. Padre, yo te quiero pedir que desde ya seas a través de tu Espíritu Santo tocando cada corazón y preparándolo como ese terreno fértil, Señor, en donde será depositada esta palabra. Padre, gracias porque sé que va a cumplir en ellos el propósito por el cual tú la estás sembrando, Señor. Gracias porque va a producir una iglesia santa, Señor. Porque tú vienes soñando con una iglesia santa para ti, Señor. Con una iglesia despierta, activa, Señor. Porque esta palabra va a terminar de hacer y de cumplir en cada uno de nosotros lo que tú has venido transformando desde nuestro interior y que será verificado también en nuestro exterior, Señor. En el nombre de Jesús me quito yo y te dejo a ti, Espíritu de Dios, tomar el control, dirección de cada palabra que voy a decir. En el nombre de Jesús y en la autoridad tuya, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, primero que todo quería comenzar diciéndoles que esta era una palabra que inicialmente pensé solo para el grupo de liderazgo de Soplo de Vida. Pero Dios me dijo, necesito que la des en el culto del domingo porque es libre y será derramada para toda la iglesia. Amén. Yo quiero tomar acá, pido el favor a los sugieres, a Dani aquí que me está ayudando. Vamos a tomar acá un frasquito, ábrelo por favor, ahorita para mí. El frasquito tiene un mensaje que dice, mi vida para Dios. Amén. Y en este frasquito vamos, Dani, por favor. Por favor, ¿me colaboras? El ejemplo estaba pensado inicialmente con arena, pero fue difícil conseguir arena, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más ejemplificativo con trigo. Y sé que no fue coincidencia de que Dios decidiera hacerlo con trigo. Vamos a ver ahí. No se preocupen por lo que caiga afuera. Poquito a poquito, esa primera parte. Esto primero que hemos depositado acá, lo vamos a mirar como lo que tenemos, ¿ok? Entonces este primer montoncito de trigo que acabamos de derramar acá, simboliza nuestro trabajo, los que tienen trabajo, es lo que tenemos, un poquitico más. Así. Relación amorosa, los que tenemos una pareja, simboliza, vamos a seguir. Esto simboliza nuestra familia, papás, hermanos. Amén. Vamos a seguir. Es todo lo que tenemos. Ahí. Simboliza beca académica, simboliza casa, simboliza carros, todo lo que tenemos. Amén. Y vamos a seguir un poquito más. Esta es nuestra vida. Simbolizan todos nuestros sueños. Entonces queremos ser un profesional exitoso, queremos tener activación financiera, queremos tener activación ministerial, queremos tener una familia, ¿verdad?
grandísima. Queremos tener un mejor empleo, queremos tener estudios en el extranjero, queremos tener muchísimos amigos. Todos esos son nuestros sueños. Y vamos a colocar más. Y esto último simboliza lo que somos. La pregunta es: ¿qué somos? Muchos de nosotros tenemos falta de perdón, orgullo, griterías, ira, impaciencia, desespero. Somos idólatras y muchas veces somos vanidosos. Vamos a darle un poquitico más. Hasta que tenemos nuestra vida llena en 3 aspectos: lo que tenemos, lo que anhelamos tener y lo que somos. Amén. Y luego vamos con un poquito de agua. Venimos a la iglesia y queremos agregar a Dios a nuestra vida. ¿Y qué pasó? Se llenó. Queremos llenar a Dios. Queremos simplemente agregar a Dios a nuestras vidas. Pero resulta que estamos tan llenos, con tantas cosas, con tantos sueños y con todo lo que somos de griterías, envidia, vanidad, orgullo, resentimiento, que sencillamente no tenemos espacio para Dios. Y entonces nos quejamos porque no vemos los frutos que anhelamos ver en nuestra vida, y resulta que sencillamente no tenemos espacio para Dios. Lo que quiero decirte de una manera muy gráfica es que entre más de ti haya en tu vida, menos habrá de Dios. Entre menos de ti haya en ti, en tu vida, más espacio tendrás para Dios. No podemos seguir viviendo completamente llenos. No podemos esperar que Dios nos llene si estamos demasiado llenos de nuestro viejo yo. Amén. Gracias. Con razón entendía, cuando preparaba esta palabra, entendía lo que decía Pablo en Gálatas 2:20. Él decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios lo que quiere es que vayamos muriendo cada día más a nosotros mismos, a fin de darle espacio a Dios para hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Dios quiere que, al igual que Pablo, comencemos a vivir por Él y para Él más que para nosotros. Amén. Dios quiere que vayamos menguando cada día más a fin de que Cristo sea glorificado, como lo dice Juan capítulo 3 versículo 30. Sin embargo, no queremos morir. No queremos morir, siendo que debemos morir como una semilla de trigo debe morir para producir frutos. Yo te invito a que vayas conmigo, por favor, a Juan capítulo 12 versículo 24. Yo sé que esta palabra, a medida que la vayamos reflexionando sobre ella, yo sé que el Espíritu de Dios va a ir tocando tu corazón, y algunos van a sentir como unas punzadas muy fuertes del Espíritu de Dios, pero es Dios derribando murallas, es Dios transformando corazones de piedra en corazones de carne, para que esta palabra pueda producir frutos en ti. Dice Juan 12, quiero que lo leas conmigo, no quiero leerlo solo yo, sino que tú lo leas, y si tienes resaltador, lo resaltes conmigo y te apropies de esta palabra, y que cuando vayas a tu casa vuelvas sobre esta palabra, porque esta palabra tiene que causar en ti fruto en abundancia. Dice así Juan capítulo 12 versículo 24 al 26. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas.
Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Amén. Dice la palabra: Dios honrará a todo el que me sirva. Dice la palabra: el trigo debe morir para producir fruto, cosecha abundante. Por eso yo entiendo que no era casualidad que no consiguiera arena. Ayer traté de conseguir arena para el ejemplo, pero Dios quería que fuera trigo, y lo vine a entender hace un momento, porque Dios quiere, simbólicamente, Dios se vale de símbolos. Quiere hacer claro para nosotros que como una semilla de trigo debemos morir cada día más a nosotros mismos para poder producir una cosecha abundante. Y al final, dice la palabra, hay una promesa para ti y para mí. Cuando hacemos esto, no solo produciremos cosecha abundante, sino que dice la palabra que Dios nos honrará. Sin embargo, ¿qué sucede, iglesia? Muchas veces queremos y reclamamos la honra de Dios, pero no estamos al servicio de Dios. No estamos muriendo para que Él pueda honrarnos. Y la palabra es muy clara porque es una palabra de exhortación en amor. Dios quiere que tú y todos como iglesia comencemos cada día a dar fruto, pero no cualquier fruto, en abundancia. Dios quiere honrarnos. Dios quiere darnos galardones grandes, pero necesitamos recorrer todo el proceso. Amén. Dice la palabra: Dios honrará a quienes le sirvan a Él. Y servirle a Dios significa servirle a Cristo. Ahora déjame decirte que el negocio de Cristo son las almas. Amén. El negocio de Cristo son las almas. Lo que la palabra te está diciendo es que Dios te honrará cuando te involucres en el negocio de las almas de Cristo. Cuando comience a despertarse en ti un afán, una pasión ferviente por ganar almas para Cristo, allí vendrá la honra para ti, no antes. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros aceptar esta verdad? Y vamos a la iglesia y vamos a la presencia de Dios quejándonos y reclamándonos una honra que todavía no nos corresponde, porque esta es una promesa condicionada del Señor. Y entonces dice la palabra: Dios honrará a todo el que me sirva. Amén. Yo quiero que repitas conmigo: Dios me honrará cuando yo le sirva. Ahora yo te pregunto, si todos los que estamos aquí estuviéramos realmente involucrados en el negocio de las almas de Cristo, ¿crees que habrían tantas sillas vacías? Pesada la pregunta, pero la voy a repetir. ¿Crees que tú y si todos los que están aquí estuvieran realmente involucrados en el negocio de las almas de Cristo, hoy domingo, después de una vigilia, estarían tantas sillas vacías? Y te voy a replantear la pregunta. Si estuvieras trabajando en el servicio de Dios para hacerte merecedor de la honra que esperas recibir, ¿a cuántas personas invitaste hoy a la iglesia? ¿A cuántas personas en la semana llevaste a Cristo? ¿Le hablaste de Dios? ¿1, 3, 5, ninguna? ¿Qué honra estás esperando recibir? Entonces es una palabra de exhortación para todos nosotros, que a veces nos acomodamos, que a veces venimos a los pies de Cristo esperando que Él se acomode a mis planes, que Él se acomode a lo que ya yo he acumulado en mi vida, porque sencillamente no quiero ceder. Sencillamente no quiero ceder en mis sueños. Sencillamente no quiero desprenderme de nada. Sencillamente no quiero asumir sacrificios para Él.
sencillamente no quiero morir para Cristo. Dice la palabra que debemos morir. Ahora yo te pregunto, ¿estarías dispuesto? Levanten la mano quien de todo corazón en este momento donde se encuentra tu fe, ¿estarías dispuesto a morir físicamente para Cristo? Levanta tu mano, yo no te voy a estar viendo. Levanta la mano teniendo de testigo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hubiese una persecución en este instante como en el tiempo de Pablo, tú hubieses sido como el resto de los discípulos, porque te tengo una noticia: la gran parte de los discípulos no se atrevían a salir del mismo lugar. Pablo tuvo que ser llamado por Dios porque Dios sí conocía su carácter. Ya pueden bajar. ¿Serías de lo que te esconderías para que no te vieran? ¿O al contrario, serías como un Pablo que en medio de la persecución, aún ante amenaza de muerte, podría salir a predicar el evangelio? Oigan, cuán afortunados somos de haber nacido en estos tiempos, donde se nos facilita todo, tanto predicar el evangelio. Hablarle a amistades, hablar en el trabajo. Es más, con eso de los derechos humanos, por lo menos entre comillas, no pueden vetarnos el hablar y predicar el evangelio. ¿Qué tal si los mismos que estuviéramos acá hubiésemos nacido en ese tiempo? Cuando todos tendrían que esconderse en ultratumbas casi, en sótanos construidos por hombres con tal de siquiera mencionar a Cristo. ¿Cómo estarían llenos esos lugares? ¿Será? Si aquí tenemos sillas vacías, ¿cuántos seríamos en ese momento? Imagínense ustedes. Entonces es una palabra en amor porque nos coloca a pensar, no solamente ustedes, a mí me colocó a pensar sobre qué está sucediendo hoy en día con nuestra iglesia. ¿Será que nos hemos acomodado tanto a simplemente recibir a Cristo para nosotros, que nos hemos olvidado de realmente el por qué Dios nos llamó? Porque Dios no te llamó a ti para quedarse solamente contigo. Dios te llamó a ti porque te ve como instrumento de multiplicación de su reino en la tierra. Amén. Ahora, ¿qué pasaría si Dios te llama y te dice: hija o hijo, te voy a quitar ese trabajo? Hijo, hija, me voy a llevar un familiar tuyo para estar conmigo. Hijo, hija, sí, esos amiguitos que tú tanto amabas, te los voy a quitar. No me preguntes por qué. Y vas a pasar un periodo de soledad aparente, porque yo siempre voy a estar contigo. Si Dios te dice: hijo, hija, entrégame tus sueños. Sí, padre, pero es que yo me formé en la mejor universidad. Entrégame tus sueños. Padre, pero es que yo vine a tus pies porque me dijiste que me ibas a llevar al exterior. Entrégamelo. Padre, pero es que yo vine a tus pies porque me dijiste que me darías una esposa, un esposo. Entrégamelo. Padre, pero tú me prometiste hijos. Entrégamelo. ¿Qué pasaría? ¿Se lo entregarías? ¿O serías de esas personas que Dios te quita algo y te resientes con Dios? Y dices que ya no te quiere, que ya no te ama. Y entonces, ¿en qué Dios crees? ¿En un Dios que se ajuste al espacio de tu vida que tú le quieras entregar? Ay, Señor, es que no tengo tiempo, porque es que me diste un trabajo, Señor, y ya no me queda tiempo, estoy muy cansado para asistir los domingos, Señor. Es que acuérdate que solo tengo esta partecita, ya yo estoy muy lleno. Ya yo tengo trabajo, tengo familia, tengo que prestarle atención a un esposo porque tengo que ser una buena esposa, tengo que cumplir, tengo un buen rendimiento que hacer, Señor, en la universidad, tengo un trabajo que me quita todo el tiempo y además soy rebelde, soy orgulloso, soy envidioso, soy jactancioso. Entonces acomódate, Señor, a cuando me quede un tiempito para ti. No se trata de eso, iglesia, se trata de que cuando lleguemos a los pies de Cristo, por favor, servidores, regálenme un vasito vacío. Simplemente
deshagamos de toda la basura, porque es basura, que el mundo se ha encargado de vendernos. Amén. Yo creo que le des un fuerte aplauso a Dios y le digas: Señor, yo hoy he venido porque me quiero deshacer de toda esa basura, Señor. Quiero darte más espacio a ti para mí, Señor. Amén. Ya sí es suficiente, Jarito. Y eso es lo que Dios quiere. Si Dios te trajo aquí a este lugar, es porque Dios está esperando eso de ti. Por eso quiero hablarte esta mañana sobre uno de los peores enemigos a la fe en Cristo. Sobre uno de los peores enemigos para el crecimiento del cristiano. Sobre uno de los peores, si no el peor enemigo al servicio de Dios. Y ese es el orgullo. Di conmigo: el orgullo, el egocentrismo, el yo. Tu yo es tu peor enemigo, ¿sabías? Toda esa botella que estaba llena no eran ataques de Satanás, como muchas veces se vende. No, eras tú mismo. Muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, porque no le damos espacio a Dios. Es el yo, el yo, el yo. Y queremos vivir una fe donde el líder y el Dios eres tú mismo. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la vigilia que hablábamos de que uno de los elementos de un adorador con alas de águilas era que estar cerca al sol, ¿verdad? Era hacer girar su vida en torno al sol de Dios. Pero no es posible cuando tu propio Dios eres tú mismo. Cuando llegas a Dios esperando que Él se ajuste a lo que tú tienes y quieres y deseas. Ese no es el evangelio de Cristo. Te equivocaste de Dios porque ese no es Dios. Un Dios, el Dios que predicamos y que predica soplo de vida, es un Dios que siendo Dios se humilló voluntariamente a sí mismo. Se hizo hombre de carne y de hueso solo por amor. Entregó su vida a fin de morir en una cruz solo para salvarte a ti por amor. Ese es el Dios que predicamos como iglesia. No un Dios prepotente que se abastece a sí mismo. Entonces, lo que sucede y está sucediendo ahora mismo es que cada día más queremos predicar y vivir un evangelio sin sacrificio. Un evangelio que no nos toque. Y entonces los que se han visto la película La Cabaña, ¿quiénes se la han visto? Levanten la mano. Cuando yo veía esa película, y la volví a ver hace poco con algunos servidores de la iglesia, cuando yo veía esa película, a mí me quedó en la segunda vez, porque es una película que efectivamente toca ver varias veces. La primera vez no la capté, la segunda vez sí la capté. Me llamaba mucho la atención en cómo los seres humanos queremos jugar el rol de Dios. Y entonces nos las pasamos toda la vida señalando y juzgando a los demás, prevenidos porque sentimos que todo el mundo se colocó como si se hubiesen colocado de acuerdo para hacernos daño. Y entonces la referencia se vuelve tú misma, te vuelves tú mismo y tu familia. Entonces me conviene aquello que favorece a mi familia y me favorece a mí. Y es malo lo que no me favorece a mí ni le favorece a mi familia. Es decir, cuando hacemos eso, estamos desplazando a Dios y nos estamos colocando nosotros como ese centro en medio del universo. Queremos que todo a nuestro alrededor gire en torno a nosotros. Y entonces nos incomodamos porque algo no salió como nosotros queríamos. Entonces juzgamos a los demás. Porque es que esta persona no lo hace como yo lo haría. Esta persona no funciona como yo funcionaría. Y eso se llama ego. Eso se llama yo, orgullo, orgullo y orgullo. Y Dios no puede trabajar contigo si mantienes el orgullo, si eres víctima del orgullo. Necesitas necesariamente hacer el yo a un lado para colocar a Cristo en medio de tu vida. Amén. Y esa es una palabra que nos mueve. A mí personalmente me mueve mucho el corazón porque nos lleva
a una de las razones por las cuales el enemigo viene aprovechándose de los cristianos de Dios. Viene impidiéndoles crecer en la manera en que Dios quiere que crezcamos. Y entonces venimos y juzgamos al Señor. Queremos inclusive que Dios haga parte de los planetas que giran en torno a nosotros. Dios es malo. ¿Cuándo es Dios malo? Cuando te sucede algo que no te gusta que te sucede. ¿Cuándo es Dios bueno? Cuando te sucede algo, cuando se te cumple un deseo. Fíjense, ¿quién está ahí en el centro y gobernando tu vida? Tú y tu familia, porque entonces las personas entran a una familia y entonces ya no solamente es yo, sino la familia, pero sigue imperando el yo y el orgullo. Ahora, me gustaba mucho esa película porque veíamos, para los que se la vieron, mostraba un hombre que estaba atravesando una situación, una pérdida de un ser querido. Era la pérdida de una de sus hijas, imagínense ustedes. Yo pienso que no hay pérdidas más dolorosas que la de los hijos y la de los padres, sobre todo la mamá. Me perdonan los papás, pero sobre todo la pérdida de la mamá es muy dolorosa. Y entonces la película mostraba cómo este hombre acababa de atravesar la pérdida injusta, porque para él era injusta, porque fue por un asesinato de su bebé, de una niñita de 5 o 6 años. Y él entonces se comenzó a sembrar en él una semilla de resentimiento contra todo su mundo alrededor. Y resentimiento contra Dios mismo. Porque decía: Señor, ¿por qué me quitaste a mi hija? Ella es inocente frente a un hombre malvado que le quitó y le arrebató la vida. Y entonces la película básicamente lo llevaba a él a sentarse en el trono de Dios, simbólicamente, y le decía: bueno, entonces ahora, como tú sabes cómo hacer las cosas, entonces ahora decide tú quién se va a condenar y quién no se va a condenar. Yo te pregunto a ti, decide tú. Si Dios te colocara a ti, ponte tú en mi lugar, ¿qué decisiones tomarías? Si tienes varios hijos, ¿a cuál de tus hijos sacrificarías en beneficio de tu otro hijo? Muy difícil. Esto para mostrarnos que lastimosamente cuando vivimos con el orgullo, vivimos juzgando y señalando a los demás. Este no merece el amor de Dios. Este sí merece que le predique de Dios. Este sí merece que yo lo perdone. Este no lo merece. ¿Y quién eres tú? Orgullo, 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 orgullo. Ahora quiero hablarte más sobre esta falsa doctrina, porque es la falsa doctrina del diablo. Sabes, mientras Dios te llama a humillarte y a entregar tu vida en amor y por el servicio de los demás, Satanás, a través del orgullo, te está susurrando al oído: no te sacrifiques, no vale la pena gastarle más tiempo a esa persona, no vale la pena pasar el ridículo, hablar de Dios, no vale la pena dedicar la mayor parte de tu tiempo para buscar de Dios, no vale la pena. Eso es la voz de Satanás. Y la voz de Dios te lleva a que tú entregues tu vida cada día más por Él. Pero te quiero hablar un poquito más de esta falsa doctrina, porque se ha filtrado inclusive al interior de las iglesias. Sí. Esta falsa doctrina del evangelio light lastimosamente se ha filtrado también en las iglesias. Y entonces queremos una iglesia como el pastor Fabián lo ha mencionado, una iglesia donde los pastores hagan reír, una iglesia donde se toque tangencialmente la palabra, una iglesia donde no te hable de compromiso, sino que te va a ir bien y te va a ir bien y vas a ser prosperado y todas las cosas se te van a dar. Di conmigo: el yo, el yo, el yo. Esas son las iglesias élite. Así es más fácil llenar los estadios. Si nosotros nos sentáramos aquí simplemente a hablarte, y Dios te va a multiplicar, y Dios va a cumplir tus anhelos, ¿quién no le gustaría escuchar eso? Porque vivimos con un reinado que se llama orgullo, egocentrismo. Queremos enfocar a Dios en los nuestros sueños. Y no, en esta iglesia Dios me llamó y estoy obedeciéndola a Él. Dios me llamó a hablar del verdadero evangelio, del evangelio que nos llama a la obediencia y al servicio para Él, a morir nosotros para que Él sea vivificado cada día más. Y voy a entrar más a fondo, y sé que de pronto te va a chocar un poquitico y te va a alertar lo que voy a decir, porque es fuerte.
quiero decirte que el orgullo nunca trabaja solo. Escucha bien, el orgullo nunca trabaja solo. El orgullo trabaja conjuntamente con un demonio. Sí. Y ese demonio se llama rebeldía. ¿Cómo se llama? Rebeldía. Se llama rebeldía, falta de sujeción. Eso es un demonio. Entonces, a través del orgullo, eres enceguecido para ver las cosas como el orgullo te hace ver las cosas. Y entonces la persona orgullosa es enceguecida y se vuelve rebelde. Se vuelve incapaz de someterse a cualquier tipo de orden y autoridad. Porque la persona orgullosa pasa toda la vida pensando que las cosas a su alrededor siempre han podido ser mejores si tan solo los hubiese hecho ellos, o si tan solo lo hubiesen favorecido. Y entonces van para sus trabajos y son aquellas personas que en su trabajo no les importa relucir a costa de cualquiera, de quien sea y como sea. Simplemente quieren sobresalir, mostrar sus talentos y mostrar las falencias del otro. Ay, es que soy yo. Son personas que van también luego a sus casas, a sus familias, y son incapaces de sujetarse al orden establecido por Dios para sus casas. Esposas que no se sujetan a la autoridad establecida por Dios en los esposos. No es que mi esposo es rebelde, sujétate. Ahorita vamos a verlo. Entonces y ni hablemos de la política, ¿no? Ni hablemos de la política. Yo tengo que confesar que no he sido muy amante de la política. Pero en la política vemos que pasa inclusive esto y en otros niveles. Porque entonces criticamos a todos los políticos, o dígame un político que nos ha criticado. Entonces eso es orgullo. Porque nosotros siempre nos parece que las cosas pueden hacerse de una mejor manera. Eso es orgullo. Y entonces lo que es peor, cuando vemos a un cristiano lanzándose a la política, ¿tú lo apoyas? Uy. Entonces criticamos a los políticos corruptos. Y cuando vemos a un cristiano haciendo campaña política, también lo criticamos. O sea, no nos gusta ni el político impío ni el político cristiano. Entonces, ¿qué te gusta? Di de nuevo, orgullo. El yo. Y eso se llama rebeldía. Y es un demonio porque nació en Satanás. Porque es lo que movió a Satanás a caer. Porque él quiso ser como Dios. Y por eso es uno de los peores enemigos de tu fe y del servicio. Dios no puede trabajar con alguien que se llame cristiano pero tenga la personalidad de Satanás. Tenga un elemento de Satanás. Y es la rebeldía. Entonces la persona orgullosa se vuelve rebelde porque se vuelve víctima del demonio de rebeldía. No se sujeta en su empresa, no se sujeta en su familia, en la política mucho menos, y en la iglesia, ay no, es que en la iglesia ni que hablar. Es que los pastores son esto y esto y esto. ¿Te has mirado tú? No, y entonces no se sujetan a la autoridad de los pastores. Y entonces buscan excusas para no servir y comprometerse en la iglesia. Aquí no estoy hablando a nadie en particular, ¿no? Hago la aclaración. Pero tengo en obediencia que darle esta palabra. Y entonces no se sujetan a la autoridad de los pastores y buscan excusas. No, es que no tengo tiempo, es que no me gustó la palabra, es que el pastor me miró así, es que en esa iglesia no me quieren, es que en esa iglesia me ignoran. Y son excusas. ¿Y quién está en el centro de esa excusa nuevamente? El yo. Es que me miraron así, es que me siento así, es que todo el yo. Cuando eso pase por tu mente, debes saber que está siendo gobernado por un demonio que se llama rebeldía y se llama orgullo. Y entonces, cuando eso sucede en las iglesias, las personas no se comprometen, las personas no pueden servir, y si no sirven, no pueden crecer espiritualmente. Cuando hay orgullo y hay rebeldía, sucede algo también, y es que la persona es incapaz de trabajar en grupo. La persona también es incapaz de delegar funciones, porque entonces dice: yo no me puedo arriesgar,
Yo no puedo trabajar en grupo porque yo no puedo arriesgarme a que mi trabajo no sea reconocido. Yo quiero figurar. Y entonces es cuando confundimos el servidor con el liderazgo. Miren eso. Queremos ser líderes porque el liderazgo es un rótulo que nos llama más la atención. Pero ser servidores, ¿queremos serlo? Déjame decirte que el liderazgo es el diploma de los servidores. El liderazgo será tu diploma cuando primero seas un servidor. Amén. Entonces, normalmente este demonio que se llama ¿cómo? Rebeldía. Viene del rechazo. Viene de otro espíritu que se llama ¿cómo? Rechazo. Aquí estamos dando algunos elementos para liberación y guerra. Amén. Viene de otro espíritu que se llama rechazo, que puede haber nacido en la persona desde que estaba en el vientre de su madre, porque de pronto los papás no lo esperaban, declararon cosas sobre él. Es decir, puede venir a la persona de muchísimas maneras. Normalmente me he dado cuenta que vienen las escuelas. Las palabras de los compañeros influyen mucho y generan sentimientos de rechazo, y eso se va dando fuerza hasta que se vuelve realmente una potestad que ata a la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Viene del rechazo, y el rechazo se convierte luego en rebeldía. Ay, pastora, ¿cómo sucede eso? Claro. Entonces la persona se siente rechazada, con falta de amor propio. ¿Y cómo busca resaltar su propia identidad, que no la tiene? A través de la crítica de los demás. Y entonces yo, criticando a los demás, no me siento tan mal, porque siento que los demás también tienen problemas. Y así puedo ser reconocido a medida que señalo el trabajo de los demás. Prefiero, si yo voy a estar abajo porque me siento abajo, porque eso es lo que hace el rechazado, es el espíritu de rechazo. Si yo no voy a ser valorado, pues que el otro tampoco sea valorado. Esos son demonios. Y nosotros como iglesia debemos ser libres de todos esos demonios. Normalmente la persona rebelde y orgullosa se la pasa hablando. Son los que más opinan de todo, pero vaya usted a ver cuánto hacen por mejorar lo que para ellos está mal. Entonces, el llamado de Dios está cada día más para nos, soplo de vida, porque Dios quiere santificar nuestra iglesia. Dios quiere que nuestra iglesia sea llena, sí, pero no de cualquier multitud, que sea llena de personas dispuestas a morir por Cristo, para el servicio del otro, el servicio en amor, que no estén aferradas a su propia vida como la palabra que estábamos leyendo, sino que estén dispuestos a darlo absolutamente a todo por Dios, que le digan: Señor, mi vida te pertenece, que cuando hablen y adoren, te entrego mi vida, te entrego mi ser, lo estén diciendo de corazón y no de boca. Eso es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Ahora, este demonio de rebeldía, ¿están atentos? ¿Sí? Bueno, este demonio de rebeldía es muy peligroso, especialmente por un ingrediente, y es que se disfraza de piedad. El demonio de rebeldía se puede disfrazar de piedad. Pastora, ¿cómo es eso? Sí, se disfraza de piedad cuando comienza a buscarse justificaciones que aparentemente son para el servicio del reino. Entonces les voy a colocar varios ejemplos. Primer ejemplo, cuando la persona dice: ay, es que yo soy el que tengo que hacer ese trabajo para Dios, porque si no las cosas no me salen bien, y yo quiero hacer lo mejor para ti. Eso se llama ¿cómo? Orgullo y rebeldía. Otro ejemplo: ay, es que yo tengo que andar por la vida dando mi propio testimonio. ¿Cuántas veces ayuno? ¿Cuántas veces me levanto a orar? ¿A cuántas personas le predico? ¿Qué sacrificios he hecho por Dios? ¿Y cuál es la excusa que te pone Satanás al oído? Testimonio. Tienes que glorificar a Dios, tienes que hacer ejemplo. ¿Y Dios qué dice? Que lo que haga tu mano derecha no lo sepa ¿qué? La izquierda. Eso se llama orgullo.
Otro ejemplo que se me ocurre: personas que en medio de grupos, de reuniones de oración, a veces se les está como que la lengua como, ay, me suelta, cállate, cállate. Y quieren, está hablando la persona y de pronto quieren hablar y quieren hablar y quieren hablar y no se sujetan la lengua. Y entonces dicen, es que yo, y no se van de ese lugar hasta que no hablen. Pero tienen que ser escuchados. ¿Cuál es la excusa? Es que yo no puedo permitir que estas personas que están acá se vayan sin conocer el gran aprendizaje que yo tengo que aportarles. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Y así podemos construir muchísimos más ejemplos de cómo ese espíritu de rebeldía y de orgullo se puede disfrazar. Ahora, yo debo cumplir la voluntad de Dios y exhortar a cuanto me encuentre al frente. Son personas que se la pasan exhortando porque es la voluntad de Dios. Yo no puedo desobedecer a Dios. Si yo lo siento, tengo que exhortar enseguida a la persona. ¿Es una exhortación en amor o es crítica? Que está buscando más bien satisfacer tu propio ego. Entonces hay que analizar muy bien si realmente estamos disfrazando un orgullo, una vanidad y una rebeldía en nuestro interior. Dios no puede trabajar en medio de rebeldía. Miren, si están en esta iglesia, cada uno de nosotros están dentro de distintos órdenes establecidos por Dios. Y Dios es un Dios de autoridad. Dios todo lo sometió a la autoridad, a unos órdenes jerárquicos. Inclusive cuando tú naces, es necesario por eso que nazcas en el seno normalmente, o con un padre, con una madre o con los dos. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, Dios estableció que debíamos irnos formándonos en la obediencia, en la sujeción. Y entonces, sin embargo, olvidamos todo eso cuando vamos a nuestro trabajo, a nuestras casas, a nuestras iglesias y queremos seguir nosotros esperando que todo se adapte a nosotros mismos. Y cuando vemos una autoridad no la respetamos, no obedecemos, no cumplimos. ¿Y cómo lo hacemos? Con excusas. Nuevamente excusas en la mente, es que esto no debe hacerse así, esto debe hacerse así. Y esa es la doctrina de Satanás. Eso es una mentira del diablo. Es más, quiero decirte que sucede todo lo contrario. Miren, no es cambiando las cosas en tus fuerzas como vas a ver esos frutos. No es con la crítica. Al contrario, es con la obediencia. Di conmigo, es con la obediencia. Es con la sujeción. La sujeción en amor a los órdenes establecidos por Dios para mí. Eso es lo que produce fruto. Y déjame colocártelo de esta manera. Cuando tú obedeces la autoridad, a pesar de que sus decisiones o modus operandi no sea compartido por ti, Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir. Los frutos que esperabas ver, lo vas a ver, porque déjame decirte algo, es el trabajo de Dios. Es la obra de Dios, no es tu obra. Y eso es lo que nos cuesta entender. No queremos nosotros desplazarnos y hacernos a un lado para que Dios reine, sino que queremos nosotros estar ahí, estar ahí. Y entonces viene de nuevo el orgullo, el ego, la rebeldía. Y Dios lo establece inclusive con las familias. Eso es un ejemplo que quiero darte. Ve conmigo por favor a 1 de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 2. Dice así: dice, asimismo esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Amén. Lo que te está diciendo la palabra es que no vale con Dios la excusa de que mi esposo no es creyente. No vale con Dios la excusa de que mi esposo es un impío. Mi esposo, las decisiones que toman son equivocadas. Eso no le vale a Dios. Dios dice, sométanse en obediencia a la autoridad de su esposo. Y luego su esposo será ganado. Que ese es el fruto que esperas ver. Sabes, iglesia, eso no solamente funciona entre la esposa y el esposo.
Ese es un ejemplo de los órdenes establecidos por Dios. Así como funciona y hay promesa cuando hay obediencia de la esposa hacia el esposo en amor, así hay promesa también de frutos para ti cuando tú obedeces y te sujetas a las autoridades de Dios aquí en la tierra, en tu trabajo, a tu jefe, en tu casa, en la iglesia, en la política, en todo lugar. No podemos seguir con la personalidad del diablo, buscando señalar y desobedecer las autoridades porque creemos que siempre tenemos la razón. No, tenemos que sujetarnos y aceptarle. Y si la persona, tu autoridad, está tomando una mala decisión, Dios, miren la promesa tan linda, por tratarse de una obra de Dios y de un servicio de Dios, Dios hará que todas las cosas cooperen para bien. Amén. Porque se trata de Él y no de ti. Si a ti te duele la obra, sobre todo cuando estamos hablando de obras espirituales, como una iglesia, si a ti te duele, a Dios le duele más. Y Dios va a bendecir la obediencia y el orden. Porque donde está el orden, está Dios. Donde hay desobediencia, no puede reinar las cosas que Dios quiere que reine y entregarnos. Te invito a que vayas conmigo también a Marcos capítulo 10, versículo 35-45. Del 35 al 45. Marcos 10, versículos 35-45. Cuando lo encuentre, digan amén, por favor. Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45. Quiero que lo lean conmigo, lo resalten, se lo lleven para sus casas, apropien de él. Amén, ¿lo encontraron? Amén. Dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. ¿Dios te prometió que no iba a haber sufrimiento? No. Dice: pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Miren el orden establecido por Dios. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ¿qué? Dilo más fuerte. ¿Deberá ser qué? Servidor. Servidor. Sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser ¿qué? Eso sí no lo dicen tan fuerte, ¿no? Deberá ser ¿qué? Esclavo. Esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Si tú estás viviendo un evangelio light, un evangelio sin sacrificio, ese es un evangelio distinto al evangelio que predicamos y que está en la palabra. Porque el evangelio de Cristo significa sacrificio por amor a Él. Ahora que Dios te dice que tendrás pruebas, aflicciones, pero ya te ha dado la victoria asegurada. Amén, eso es así. Pero no te ha prometido vida sin aflicciones. Porque es que la vida, el evangelio de Cristo necesita que vayamos muriendo. ¿Y cómo vamos a morir si no es como el alfarero a través de siendo barro, moldeados una y otra vez? Sino como el oro que por el fuego tiene que pasar.
Entonces necesitamos dejarnos moldear por la presencia del Espíritu de Dios. Debemos comenzar a sumergirnos en la presencia, ya no tanto para pedirle a Dios, sino para decirle: Señor, moldéame, Señor. Señor, yo quiero ser más como tú. Dame más amor para encaminarme al servicio, que me duelan los demás. Quiero encaminarme a tu negocio, al negocio de Cristo, que son las almas. Y si eso no está sucediendo en tu vida, a partir de este momento va a comenzar a activarse en ti. Lastimosamente, cuando se nos da una posición de autoridad, la usamos para menospreciar a aquellos que nos están sirviendo. Y entonces queremos ser llamados líderes, pero cuando se nos da el rótulo de liderazgo, esperamos simplemente fluir en lo sobrenatural y que todo el mundo diga: wow, qué ministerio todopoderoso. Bonito, ¿verdad? Pero qué bendición sería si tú simplemente quisieras servirle a Dios por amor a Él, por decirle: Señor, sin importar mi sacrificio, yo rindo mi vida por completo para ganar almas, porque es la mejor manera como yo puedo decirte: papito, te amo. Que a mí me duela tu dolor, Señor, por cada alma a mi lado que se pueda perder. Pero no quiero seguir acomodado en el lugar donde yo estoy. Miren, Jesús, siendo Dios, vino a servirnos a nosotros. Y nosotros no queremos servirle a los demás. Venimos a la iglesia y entonces yo sé que Dios está activando eso en soplo de vida y le doy la gloria a Él. Pero antes nos costaba mucho. Y voy a confesarme aquí con ustedes, al pastor Fabián y a mí. Nos tocaba todo. Desde el sonido, el agua, las personas, las sillas, todo. Para la gloria de Dios está despertando servidores. Porque esos servidores serán líderes. Pero Dios está despertando servidores. Servidores que les duela que se necesita esto y enseguida, como vieron, se levantaron para ayudar. Cuando lo están haciendo, no me lo hacen a mí ni se lo hacen al pastor Fabián. Se lo están haciendo a Dios porque Dios está recibiendo con amor y agrado tu servicio. Y ahí te podrás apropiar de la palabra que leímos sobre la honra que Dios va a traer a tu vida. Entonces, vamos a seguir, amén. Miren, el apóstol Pablo se llamaba a sí mismo, ¿cómo? Él se llamaba apóstol, él se llamaba esclavo del Señor. Cuando tú vayas a Romanos capítulo 1, versículo 1, te vas a dar cuenta que él se llamaba a sí mismo esclavo del Señor. Dios quiere efectivamente que seamos esclavos, somos hijos de Él, pero quiere que nos hagamos esclavos de los demás, por muy fuerte que suene. Dios quiere que comiences a relacionarte con Él, escucha esto, como hijo del reino en tu relación con Él, pero como esclavo en tu relación con las demás personas. Un esclavo es aquella persona dispuesta a entregarse por completo al servicio, sin pedir cuentas, sin exigir, sin esperar nada a cambio. Todo por amor. Que está dispuesto a entregarle su vida por completo a Cristo. Cuando le dice: Señor, yo quiero servirte, pero no me voy a andar quejando. Porque entonces Dios te dice: ¿quieres servirme? ¿Quieres ser líder? ¿Quieres que yo te use de una manera toda poderosa? Y entonces te manda una persona y dice: ya no tengo tiempo, Señor, para hablarle. Estoy muy ocupado, estoy cansado. A veces no nos queda tiempo ni para asistir al culto. ¿Cómo le vamos a servir a los demás si seguimos enfocados en nosotros? Entonces, un esclavo es esa persona. Un esclavo, como lo fue Pablo, fue una persona que después de haberlo tenido todo, fue capaz de rendir su vida absoluta solo para dar a conocer a Cristo. Y ya voy a terminar. Dice: el servicio, decíamos, el servicio nos desarrolla como líderes, ¿verdad? El liderazgo es el diploma del servicio. Ahora, ¿qué tipo de servicio? ¿Por qué razones estás sirviendo tú? ¿Por qué razones entregar tu vida en sujeción a Cristo, en obediencia a Él? Una primera razón válida es en agradecimiento a Dios. Yo te digo, ¿qué hiciste tú para poder respirar hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú para nacer en la casa donde naciste?
tú para tener los amigos y la familia que tienes? ¿Qué hiciste? Nada. Todo se lo debemos a Dios. Amén. Amén. Yo quiero que esto se grabe en tu corazón y en tu mente. Todo se lo debo a Dios. Es más, te voy a decir algo. Las cosas de Dios van a funcionar contigo o sin ti. Uy, fuerte, sí. Yo quiero que lo digas. Las cosas de Dios y su llamado y su iglesia va a funcionar conmigo o sin mí. Cuando tú estás haciendo eso, te estás desatando del orgullo y de la rebeldía. Entonces, cuando tú tienes un corazón agradecido, es normal que quieras servirle a Dios. Es normal que te apasiones con Él, que le digas: ¿a dónde está esa persona moribunda que estoy que me sirvo? Amén. ¿A dónde estás enfermo? ¿A dónde está esa familia destrozada que estoy que me sirvo? ¿A dónde está ese llamado de liberación que estoy que me sirvo? Nada de temor, nada de miedo, nada de cansancio. Puede que lo tengas, pero le digas: Señor, gracias porque tengo algo que entregarte, porque si estuviera bien sería muy fácil. Pero cuando me cuesta, Señor, estoy muriendo. Grábate algo: cuando algo te está costando es porque estás muriendo. Imagínate la botellita del inicio de la prédica, estás sacando. Y cuando tú sacas, más espiritual vas a ser. La personalidad de Cristo se va a hacer más real en ti. Pero cuando mantienes tu viejo yo aferrado a tu vida y a tus cosas, es muy difícil que el Espíritu de Dios fluya a través de ti. Otra causa muy importante para el servicio de Dios, que es una causa, una razón válida para servirle al Señor, es querer ver el crecimiento en tu iglesia, donde Dios te colocó. Cuando tú te enamoras de tu iglesia y de la visión y tú dices: Señor, me duele, yo quiero que mi iglesia crezca. Y entonces tú te pones manos a la obra para darle el mejor servicio al Señor. No a la iglesia ni a los pastores, a Dios. Y entonces tú lo haces por amor, porque quieres que tu iglesia sea edificada. Hay una tercera razón también muy válida. De pronto tú lo podrías llamar de egoísta, pero Dios lo permite. Es como un egoísmo permitido por el Señor. Y es cuando tú sirves para ocupar un lugar alto en el cielo. ¿Sabías tú que en el cielo no hay un mismo lugar para todos? En el cielo hay jerarquía. Amén. Y por eso dice la palabra: no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Es decir, lastimosamente vivimos todos los días pensando en los 80, 90 años que vamos a vivir acá y no en cómo vamos a pasar la eternidad. Puede que aquí haya sido muy cómodo y allá llegues: no, mijito, te tocó, llegaste pero raspadito, ¿viste? Te tocó aquí. Sí, puede pasar. Y de pronto tú allá vas a tener que vivir toda la eternidad viendo a los demás en arcoíris, ocupando los mejores lugares, y tú acá: uy, Señor, pero yo allá en la tierra viví una vida tan cómoda. Ay, mijito, nunca entendiste que la clave del éxito y de la grandeza y del crecimiento es el servicio. Tú tienes que aprender a hablar el lenguaje del reino. Necesitamos reformatear nuestro pensamiento. Amén. Dile: te ordeno, pensamiento, que te sujetes. Te ordeno que te sujetes. Porque dice la palabra de Dios que hay que mirar al otro como superior a uno mismo, inclusive. Cuando tú mires al otro, debes mirarlo como superior a ti mismo. Por eso es muy difícil que en el reino de los cielos entren los ricos. No a causa de los tesoros, sino porque es más fácil que dejen contaminar su corazón por los tesoros. Y se acomoden tanto que no busquen entrar a servirle a Dios porque creen que lo tienen todo. Y resulta que en el cielo entran y te ocuparán los mejores lugares, los que aquí en la tierra se hayan sudado la frente a causa del reino de Dios. Porque allá las almas serán ¿cuántos? Le hablaste a tu compañero de trabajo, 1. Aquí te mereces una casita acá. Le hablaste también a aquella persona que viste por la calle, que estaba en medio de las drogas, y no simplemente cerraste tu ventana, sino que le dijiste por lo menos: Dios te ama, busca de Dios. Bueno, aquí por lo menos. Le hablaste al cajero automático cuando te recibió allá, todo el mercado y todo ese lío, y le hablaste de Dios. No te dio pena decirle Dios te bendiga ni siquiera. Pero aquí se apunta.
Dice la palabra, habla del libro de la vida. Sabes, Dios escribe tu nombre, y así como escribe tu nombre, escribe también las almas que has ganado para Él. ¿Cuántas almas? ¿Qué tesoros tienes actualmente en los cielos? Entonces ese es el mensaje de hoy, porque Dios nos llama a servir, pero servir con amor. Hay varias razones que no son las razones justificadas por Dios para el servicio, y Dios no se le miente, porque Dios analiza tu corazón. Ejemplos de ello, ya lo veíamos: el orgullo, querer relucir o querer que las personas, ya sean tus líderes, tu esposo, tu esposa, te van sirviéndole a Dios. Otra, no, por obligación. Uy, sí, por obligación, porque es que no había nadie más que hiciera ese trabajo. Entonces fue casi que una imposición. Eso no es una razón válida. Por presión, no. Por culpabilidad. Ojo con esto. Dios no te perdona por tus obras. Que esto quede claro. No es que vienes a la iglesia después de haber estado en fornicación, en fiestas, en rumba, mejor dicho, viviendo la vida loca, y vienes a la iglesia. Ay, no, Señor, yo quiero servirte. Ahora voy a ayudar acá con la silla y voy para que me perdones. No. A ti te perdona la sangre de Cristo. Es la que hace que se te borren tus pecados. Cuando confiesas tus faltas y alcanzas misericordia. Amén. A causa del nombre de Cristo, pero no por tus obras. Si tú estás sirviendo en la iglesia porque piensas que tus obras te van a redimir de tus pecados, estás equivocado. Y quiero dejarte con estos dos versículos para que los leas en tus casas. Gálatas 5:13 y Deuteronomio 10:12. Que básicamente nos dice el Señor que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No es un servicio de labios ni porque nos toca, sino con todo nuestro amor y con toda nuestra alma. El servicio que le prestas a Dios revela al Dios que tú adoras. Si das un servicio mediocre y por imposición, estás adorando a un Dios mediocre, y Dios no es mediocre. Si estás esperando que se te llame para que puedas servir, estás equivocado. ¿Qué tal que Dios te ayudara solo cuando tú le digas que te ayude? Cuando ya tú estás en la crisis, no. Dios te ayuda siempre y va contigo siempre. Asimismo, tú debes estar dispuesto a servir siempre. No busques excusas, no busques más excusas, porque Dios no se vale de excusas. El que quiere servir, sirve. No que no me dieron camisetas, que no me llamaron, que eso no importa. El que quiere servir, sirve, porque es una relación con Dios, no con el hombre. Amén. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. Es una exhortación en amor que Dios ha traído para todos nosotros como iglesia. Yo quiero pedirte algo, y es que renuncies. Renuncies a tu egocentrismo, renuncies a tu orgullo, renuncies al demonio de la rebeldía, y aceptes la autoridad que Dios estableció para tu vida, en todo sentido. Y si en este momento tenías excusas construidas para no servirle a Dios, te habías convertido en un corazón de piedra ante el dolor de las demás personas, estabas muy cansado, no tenías tiempo para hablar del evangelio y para vivir un evangelio de compromiso con Dios, dile: Señor, de todo corazón, perdóname, Señor. Vamos, díselo. Perdóname, Señor, porque necesitaba esta palabra, Señor. Hoy mi corazón, Padre, ha sido exhortado por tu amor, Espíritu de Dios. Hoy mi corazón entiende que tu plan para mí es que yo me sujete a ti, Señor. A que yo muera cada día más para que tú, Señor Jesús, vivas tu vida a través de mí, Señor. Padre, me quito yo del centro y te dejo a ti ser el centro motor de mi vida. Quiero que mis planes, mis sueños, mis anhelos sean por ti y para ti. Dile: Señor, te entrego mis sueños. Sé que te va a costar, pero díselo. Señor, te entrego mis sueños, Señor. Que se cumplan aquellos sueños que tú soñaste primero para mí. Vamos, díselo, porque hay algo que está sucediendo. Hay una liberación especial que el Espíritu de Dios está operando en los corazones tuyos.
Y es un acto profético porque van a venir muchas personas en pos tuyo a través de esta liberación. Dile: Señor, te entrego todo lo que tengo. Te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego mis estudios. Si tienes esposo o esposa, dile: te entrego mi esposo, mi esposa. Díselo: te entrego mis padres, te entrego mis hermanos, te entrego todo lo que tengo, Señor, para que lo administres tú. Dile: Señor, te entrego lo que soy. Llévate todo mi orgullo, Señor. Llévate mi vanidad, Señor. Llévate mi rebeldía, Señor. Llévate toda contienda de mis labios, Señor. Llévate todo resentimiento, Señor. Llévate todo, Padre Santo, lo que no te agrade, toda falta de perdón, Señor. Toda idolatría, Señor. Llévate toda ambición que no corresponda, Señor. Todo egoísmo, Señor. Llévatelo, toda avaricia. Llévatela, Señor. Cancélala en nombre de Jesús, Señor. Sigue con la adoración al Padre y dile: Señor, gracias por la libertad que estás trayendo a mi vida. Gracias porque hoy estoy tomando autoridad en Cristo, Señor. Y le estoy ordenando a mi mente, a mis pensamientos, que se sujeten. Señor, toda rebeldía, todo demonio de rebeldía que venía gobernando a tus hijos, Señor, ha quedado cancelado ahora por el poder de la palabra y en la autoridad de Cristo, Señor. Dile: soy libre de toda rebeldía. En el nombre poderoso de Jesús, acepto la autoridad en mi casa, acepto la autoridad en mi trabajo, acepto la autoridad en mi parte académica, acepto la autoridad en mi iglesia, acepto la autoridad en mi país. Me sujeto, Señor. Me sujeto en obediencia a ti, Señor. Reconociendo que tú honrarás mi nombre, Señor. Y que tú enderezarás lo que está mal. Porque toda autoridad viene de ti, Señor. Padre, rompe en mí todo residuo de la personalidad de Satanás en mi vida. Deshazla, Señor. Hazme libre. Rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Dile: Señor, despierta en mí amor. Díselo más fuerte: despierta en mí amor. Dame más amor, Señor, para inquietarme y adentrarme en tu negocio, Señor, que son las almas que desfallecen a mi alrededor. Señor, delante de todos aquí en este lugar, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, asumo un compromiso contigo de conquistar almas para ti, de hacer tesoros en el cielo y no solo tesoros en la tierra, Señor. Porque sé que cuando yo me encamino a trabajar por tu reinado, Señor, todo se enderezará en la tierra, Señor, porque esa es mi añadidura. Señor, dame un corazón como el de Pablo, Señor, como de Jesús, Señor. Un corazón que busque servir más que ser servido, Señor. Que no sea quejumbroso, Señor. Perdóname si me he quejado por el servicio que has confiado en mí, Señor. Hoy me activo en mi ministerio, en mi llamado, en el nombre de Jesús, y acepto con agrado todo lo que me has encomendado a hacer, Señor. Dile: Cristo, yo te amo. Vamos a orarle y a decirle: Cristo, yo te amo, pero esta vez cantas.